Si a usted le han impuesto recientemente un comparendo por embriaguez y teme perder su licencia y su derecho a conducir vehículos, hoy voy a charlar sobre las herramientas jurídicas y estrategias que debería adelantar si espera no perder su derecho a conducir o su licencia de conducción. Yo entiendo que los procesos de esta naturaleza son costosos y muy complejos. Normalmente uno piensa que la autoridad de tránsito es autoritaria y arbitraria. Por esa razón se presenta este tutorial, con el cual podrá guiarse usted para hacerlo personalmente si decide no contratar abogado para su defensa. Uno de los problemas más grandes y las preguntas más frecuentes que como abogado recibo es: ¿cómo puedo hacer para recuperar mi licencia de conducción? ¿Cómo puedo hacer para que no me sancionen? ¿Cómo puedo hacer para no perder el derecho a conducir? Comprendamos que un comparendo es una orden para que una persona comparezca ante la autoridad de tránsito para esclarecer una conducta. Otra cosa es que ante el comparendo por embriaguez o alcoholemia, el implicado cuenta con 5 días para impugnar el comparendo, 5 días hábiles, para que pueda solicitar una audiencia en la cual podrá discutir la sanción y sobre todo las circunstancias de hecho y de derecho que lo llevaron a esa audiencia, que llevaron al agente de tránsito a imponer ese comparendo. Es importante tener presente que si se paga el comparendo se acepta la comisión de la infracción y por tanto no habrá lugar a debatir ni a impugnar ese comparendo. La gente normalmente no le presta importancia al proceso de un comparendo por embriaguez, porque en muchas ocasiones creen de manera equivocada que no van a perder su licencia o que no tendrá consecuencias mayores. Mi experiencia de más de 12 años como abogado, en las que durante el tiempo que he sido defensor de muchas personas que han cometido este tipo de infracciones y que he trabajado también para organismos de tránsito en materias de comparendos y de cobro coactivo, me llevan a concluir, sin dudarlo, que el 95% de los casos de comparendos por embriaguez terminan en sanciones económicas y de suspensión o pérdida del derecho a conducir. En esa experiencia he tenido que atender muchas personas que no prestaron atención al proceso, pero una vez pierden su licencia, se dan cuenta de la necesidad que tiene movilizarse con facilidad y autonomía. Se dan cuenta que no tenerla implica un significativo aumento de costos económicos y morales. Pero debo ser muy claro en decir que si no se ejercita una adecuada defensa, posteriormente no habrá nada que hacer. Otro aspecto que la gente normalmente olvida es que las multas podrán causar embargo de salarios, de bienes muebles, de vehículos, cuentas bancarias, y que las sanciones económicas por infracciones a la ley de tránsito representan uno de los intereses más altos que existen por la mora en el pago. Así son las deudas con el Estado. Entonces, ¿cuál es la solución, abogado? Yo entiendo que el tema de la defensa de los inspectores de tránsito por infracciones tipo F es difícil. He visto las grandes dificultades que se enfrentan cuando se adelanta el proceso sancionatorio y comprendo que usted esté buscando alternativas o elementos con los cuales pueda defenderse y tal vez en este video usted va a encontrar algunas ideas, conceptos o fórmulas que podrán servir. Entonces, ¿qué hacer cuando se decide impugnar un comparendo por embriaguez tipo F? Bueno, hagamos algunas precisiones. En primer lugar, usted debe decidir absolutamente que va a impugnar el comparendo. Ese es el primer paso. Cuando lo decida, simultáneamente o antes de radicar la petición de impugnación o solicitar la audiencia, deberá aprovisionarse suficientemente de pruebas que le permitan discutir con suficiencia el caso. Y usted debe diseñar una estrategia adecuada, lógica, coherente, creíble. Usted deberá aportar pruebas contundentes que afirmen su estrategia, que concuerden con el dicho que llamaremos, asimilando el proceso penal, la teoría del caso. La teoría del caso es la historia que se va a presentar al inspector debidamente soportada con pruebas que permitan generar suficiente duda. Y aclaremos que no estamos pensando en el inspector, sino en el juez que eventualmente revise todo lo actuado por ese inspector. Obviamente por el camino el inspector es un actor importante.
Usted debe saber que las audiencias uno llega preparado conforme a la teoría del caso que va a presentar. Los testigos deben ser creíbles y estar preparados. Recuerde que las declaraciones autenticadas no sirven, que se necesita que el testigo vaya a la diligencia. Recuerde estar muy atento en todo momento porque los argumentos que utilice el inspector servirán posteriormente. Las declaraciones de los policías de tránsito también van a servir. Y el informe pericial, si el examen lo practicó un médico y no fue por alcosensor, también es importante al momento de presentar los recursos. Tenga presente que el equipo alcosensor con el que le realizaron la prueba, si fue por ese medio, debe tener una calibración, debe tener unos mantenimientos y que esas acciones también son objeto de peritaje, que usted puede presentar un peritaje, que usted puede contradecir la manera en que se realizó esa calibración de los equipos. Y si el informe de tránsito, ese comparendo, llegó porque un médico certificó, también se puede presentar un contraperitaje. Todas esas herramientas tiene usted a su alcance. Sepa que en un proceso sancionatorio de cualquier clase se puede presentar todas las pruebas que la ley autoriza, testimonios, videos, peritajes, conceptos, documentos, etc. No olvide que ese peritaje, como lo dije anteriormente, puede ser objeto de contrapericia. El médico forense o el alcosensor no tienen la última palabra. Usted puede tomar ventaja de todo lo que ocurra en la audiencia. Usted debe utilizar todas las herramientas jurídicas que ofrece la ley si en verdad quiere no perder su licencia de conducción. No olvide presentar los recursos de forma adecuada y oportuna, suficiente, clara. Los recursos se pueden presentar argumentando cualquiera de las siguientes circunstancias: por haber interpretado el inspector inadecuadamente una prueba o por haber omitido pronunciarse sobre alguna de las pruebas presentadas o aportadas, porque la decisión contenga elementos normativos inadecuados u obsoletos, imprecisos, confusos, porque la decisión carezca de motivación jurídica y fáctica suficiente. Recuerde que todos los actos administrativos tienen que estar debidamente motivados y que esa motivación debe ceñirse a la realidad jurídica y a los hechos. Porque haya errores procedimentales como dilaciones, faltan los principios procesales de inmediación, de concentración, de eficacia y economía. En síntesis, por cualquier clase de violación al derecho del debido proceso o porque se presente por cualquier causal de nulidad procesal. Sepa que no presentar los recursos en el momento oportuno le impiden acudir donde el juez para que verifique si ese proceso fue desarrollado en forma legal. Igualmente, por el contrario, sepa que ejercitar los mecanismos o los recursos de forma oportuna, suficiente y clara le habilitan para presentar una demanda administrativa. Y tenga presente que la demanda solo puede presentarse dentro de los 4 meses siguientes a la decisión final, sin que pueda interponerse alguna otra clase de demanda. Y también sepa que ese proceso tiene sus propios recursos. Mucha gente, cuando tiene la asesoría y representación adecuada, logra librarse de las sanciones por la infracción tipo F cuando actúan a tiempo. Bueno, espero que este tutorial haya sido de ayuda. Espero que pueda darle ideas, darle estrategias para que pueda defenderse adecuadamente. Muchas gracias. Recuerde que mi nombre es Alexander González, que soy abogado experto en Derecho Penal y Derecho de Tránsito y Transporte.